Pero el laicismo lo que pretende decirnos es que las personas de fe son de segunda clase. Entonces vivimos en un tiempo donde el mundo, el sistema, porque ahora estamos entendiendo a qué se refiere el mundo, procura descristianizar a la iglesia. Un ejemplo de esto se los pongo, sucedió en Londres. Esto es real. Había una señora afuera de un edificio y estaba viendo el edificio. Pasó la policía de Londres y le preguntó que si ella estaba orando, y la respuesta de ella fue tal vez sí. Entonces la llevaron presa porque estaba orando, pensando en Dios. Eso se le conoce como el laicismo. Vamos a dar inicio con la enseñanza del día de hoy, a la que le hemos puesto por nombre de Orden Celestial, la parte 2. Hace una semana precisamente estábamos aprendiendo, creciendo, siendo ministrados y edificados sobre el orden celestial que nosotros como iglesia y como hijos de Dios tenemos, y la importancia que esto tiene en nuestras vidas para cómo nosotros nos posicionamos y nos enfrentamos ante los desafíos de este mundo. Entonces yo creo que es de suma importancia que nosotros tengamos claro y muy presente en nuestros corazones que la vida en el Señor, esta vida espiritual del reino de Dios, precisamente viene desde ese orden celestial. Es decir, el origen de este orden eterno es Dios derramado en nosotros por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu mismo de Cristo. Entonces, para que retomemos algunos conceptos y podamos darle secuencia a la enseñanza del día de hoy, vamos a leer nuevamente lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo del 1 al 6. En sus pantallas van a ver la versión que vamos a estar leyendo, que dice de la siguiente manera: Yo, Pablo, les ruego que me escuchen, ya que Cristo mismo es paciente y bondadoso. Algunos dicen que soy tímido cuando estoy con ustedes, pero muy valiente cuando estoy lejos. Siguiente versículo: Cuando vaya a visitarlos, no me obliguen a ser duro con ustedes, como espero serlo con los que piensan que nosotros vivimos como la gente del mundo. Vamos a leer el siguiente versículo. Es cierto que vivimos en este mundo, pero no luchamos como los seres humanos que viven en él. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra, y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Una vez que estemos seguros de su completa obediencia, estaremos listos para castigar cualquier desobediencia. Muy bien, vamos a retomar algunos conceptos que vimos la semana anterior a esta, para que todos podamos seguir una misma secuencia y tener un poco más de claridad sobre lo que vamos a estar ministrando el día de hoy. Por ejemplo, vamos a ir al versículo 3. En el versículo 3 dice que es cierto que vivimos en este mundo. ¿Se recuerdan que la semana pasada dejamos claro, y tal vez lo podemos poner en las pantallas, las diferencias entre ser y estar? La palabra vivir del versículo 3 es una forma verbal del plural nosotros, del presente indicativo vivir, es decir, yo estoy viviendo. En otras palabras, explicábamos que ese vivir es de estar ubicado en un lugar, no del ser. Entonces identificábamos que el ser, cuando hablamos del ser, estamos hablando de una vida, de una naturaleza, de una sustancia, y que el ser tiene, y esto es súper importante, nosotros como hijos de Dios tenemos
una vida, una naturaleza y una sustancia, una forma espiritual que Dios derramó por medio de su Hijo amado a través del Espíritu mismo, el mismo Espíritu Santo. Y este mismo bien ser es el que a nosotros nos hace estar en una condición de vida plena, con sentido, con significado y con propósito. Entonces, cuando el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia, a la congregación de Corinto, que estaban, no hacía referencia al ser como tal, sino al estar. ¿En dónde está la iglesia? Es la pregunta. Y él mismo lo contesta aquí en este versículo, en el versículo 3. Vamos a regresar al versículo 3. Es cierto que vivimos. ¿Y en dónde estamos viviendo? En el mundo, dice. Pero no somos del mundo. Es decir, aquí es donde nosotros debemos identificar claramente esto, que nosotros estamos, pero no somos. Porque no somos de este mundo, entonces, dice Pablo, no luchamos como lucha este mundo, con sus propios argumentos, con sus propias ideas, con sus propias fuerzas. Entonces digan conmigo: yo estoy, pero no soy. Un ejemplo de esto, para que lo podamos entender un poco mejor: nosotros podemos transitar una enfermedad, pero yo no soy un enfermo. Estoy en una enfermedad. Yo puedo estar pasando una situación económica difícil, entonces yo estoy transitando una situación económica difícil, pero yo no soy ningún pobre. ¿Sí me estoy explicando? Porque cuando hablamos del ser, estamos haciendo referencia a algo más profundo. Esto profundo tiene que ver con la vida, con la naturaleza, con la sustancia y con lo que tengo. Y yo soy un hijo de Dios. Y porque soy un hijo de Dios, mi sentido, mi significado y mi propósito no está en función de dónde estoy, sino de quién yo soy. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y aquí es importante que nosotros entonces tengamos claro lo que el apóstol Pablo trataba de decirnos con la palabra mundo. La palabra mundo viene del griego cosmos, y aquí hay una pequeña explicación. La Biblia utiliza la palabra mundo, cosmos, para referirse al sistema del hombre, y este sistema del hombre es su gobierno, su economía, su religión, su educación, su cultura, etcétera, establecido, esto es importante, aparte del Dios creador. Este sistema es la fuente de gran parte de lo que creemos, y junto con su autor, Satanás, ha sido nuestro Dios, aunque no nos diéramos cuenta. Es decir, desde la caída del Edén, del ser humano, en esa naturaleza de corrupción que se produce, resultado de que el hombre fracasa en cuanto al propósito de Dios por una mala decisión, este hombre creó todo un sistema. En todo ese sistema hay gobierno, economía, religión, educación, cultura, etcétera. Y es ahí donde nosotros, como hijos de Dios y como iglesia, somos llamados a poder ser dimensionados a la realidad de Dios. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros hemos llegado a considerar nuestra realidad en función del sistema en donde estamos. Este sistema es al que el apóstol Pablo denomina mundo. Entonces nosotros, sin darnos cuenta, por estar viviendo en el mundo, llegamos a creer que somos del mundo. Y dice la misma escritura que nosotros no somos del mundo, sino por el contrario, nosotros somos advenedizos, extranjeros.
¿Por qué? Porque tenemos una vida espiritual que reina en nuestros corazones. De pronto ahí es donde nosotros muchas veces entramos en confusión, que empezamos a creer que somos del mundo y en función a lo que el mundo, según su sistema de educación, economía, gobierno, cultura, religión, nos dice, creemos que somos. Estamos viviendo incluso dentro de este mundo una serie de filosofías antropocéntricas donde, por ejemplo, colocan al ser humano como el centro de toda la realización de todas las cosas. También estamos viviendo un tiempo donde se conoce como laicismo, pocas veces se escucha. Pero el laicismo lo que pretende decirnos es que las personas de fe son de segunda clase. Entonces vivimos en un tiempo donde el mundo, el sistema, porque ahora estamos entendiendo a qué se refiere el mundo, procura descristianizar a la iglesia. Un ejemplo de esto se los pongo, sucedió en Londres. Esto es real. Había una señora afuera de un edificio y estaba viendo el edificio. Pasó la policía de Londres y le preguntó que si ella estaba orando. Y la respuesta de ella fue tal vez sí. Entonces la llevaron presa porque estaba orando, pensando en Dios. Eso se le conoce como el laicismo. Pretender que el mundo sea descristianizado, que abandone su fe, o que pueda ser un cristiano de segundo orden de tal manera que cuando entra al mundo se sienta de segundo orden y entonces niegue su fe para poder ser aceptado. La ciencia social dice que el hombre es capaz de negar la verdad con tal de ser aceptado, porque se considera al hombre ser un ser de manada. Entonces nosotros debemos entender esto desde la perspectiva que aborda la vida del espíritu, para que entonces entendamos que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Nos ha hecho sentir y creer que nosotros estamos insatisfechos en la medida en la que no cumplamos según los requisitos o los parámetros que el mundo o el sistema ha creado. Pero cuando nosotros entendemos quiénes somos, nosotros entendemos también y comprendemos en quién estamos. Y entonces es donde se desarrolla también en nuestro corazón el hecho de saber que tenemos sentido, significado, propósito y valor, no por lo que estemos viviendo, sino por quienes nosotros como la iglesia de Dios somos. De ahí que en ocasiones, como hemos permitido que la realidad de este cosmos reine en nuestro corazón, en función de lo que vivimos contestamos. Para nosotros muchas veces como iglesia ha resultado difícil, en un momento difícil, expresar que estamos bendecidos, porque creemos que esa expresión tiene que ver con lo que se vive, no con lo que se es. Pero cuando tú y yo empezamos a entender quiénes somos, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en la vida, en la muerte, nosotros somos y estamos bendecidos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una expresión de Pablo que muchas veces hemos escuchado. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver también en el versículo 4, si pudiéramos darnos cuenta que dice, entendiendo quiénes somos, que las armas con las que nosotros luchamos no son de este sistema. ¿Por qué? Porque nosotros no somos parte de este sistema, no somos de este sistema, sino que tienen, miren acá, el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. ¿Y cuál es el enemigo? El cosmos, en donde nosotros muchas veces creemos que nos define, o en función de eso creemos que nosotros somos. Para destruir las fortalezas del enemigo con nuestras armas, también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra. Y es aquí donde entonces tenemos que darnos cuenta de algo poderoso. Este poder es un sustantivo, pero a la vez también es un verbo.
¿Por qué es un sustantivo y a la vez también es un verbo? Porque el sustantivo básicamente es una palabra que nos habla de la sustancia de algo. Entonces es el poder de Dios, es parte de la sustancia de Dios. Por eso es un sustantivo, es parte de la propiedad de Dios. Pero también es un verbo porque ese mismo poder nos lleva a la acción. Nosotros tenemos el poder de Dios derramado por la gracia de Dios para poder destruir las fortalezas de nuestro enemigo. Por eso es que dimensionar esta y abrazar esta realidad es completamente poderoso y glorioso. Porque entonces estaremos y seremos más una iglesia que esté ubicada en su naturaleza. Y entonces no esté, según la situación, pensando que está o en victoria o en fracaso. Tú puedes estar atravesando un escenario adverso, muy duro, pero no te define, pues tú eres, como iglesia del Señor, victoriosa y triunfante. Tú puedes estar atravesando el escenario más complejo, la enfermedad más difícil, pero tú eres parte de la iglesia de Dios, victoriosa y triunfante. Vamos a dárselo fuerte al Señor. De ahí que para nosotros es importante trascender por medio de la obra del Espíritu a esta realidad eterna de Dios, que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Por eso es que esto que pareciera tan pequeño, a la iglesia le ha tocado mucho tiempo de pronto comprenderlo. Tanto que llega al final de los días de muchos de los hijos de Dios y se dan cuenta que vivieron sin sentido, sin significado y sin propósito. Que la mayoría del tiempo vivieron afligidos, afanados, ansiosos, perturbados, con miedos, con angustias, con temores, sintiéndose insignificantes, no valiosos, no victoriosos, no viéndose y entendiéndose desde la posición en la que la iglesia reina. Vamos a leer entonces, ahora sí, en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 18. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Vamos a volver a leer lo que dice el versículo 19. Dice: y cuál la superminente grandeza de su poder. ¿Y con qué nosotros es que nos enfrentamos a este sistema? Con el poder, dijo Pablo, de Dios. Y nosotros como su iglesia tenemos la grandeza de su poder para con quién? Nosotros los que creemos. Y miren cómo opera este poder según la operación del poder. ¿De qué fuerza? De la de Dios. Y dice en el versículo 20, la cual operó en Cristo. ¿Y qué hizo en Cristo? Resucitarle de los muertos y sentarle a la diestra en los lugares celestiales. Pero ¿por qué a veces nosotros no lo vemos? Que en nosotros opera la grandeza de su poder, en quienes creemos, según la operación del poder de la fuerza de Dios, la misma que operó en Cristo. Porque hay un acontecimiento en el versículo 18 de la carta a los Efesios que debe ocurrir en nuestras vidas, y es que debe ser alumbrado los ojos de nuestro entendimiento. Es decir, debe cambiar nuestra realidad del espíritu. Debe ser modificada por la obra de Dios. Nuestra realidad debe ser alterada.
Lo que sucede es que a veces creemos que este alumbramiento solamente es cosa de, bueno, a mí Dios ya me iluminó. Pero un alumbramiento produce un apremio en quien está siendo alumbrado. Por eso es que la palabra alumbrar también se traduce como la palabra iluminar, que viene del griego fotizó, que significa, o traducido básicamente, en otras palabras, el acto de Dios. Aquí está, el compartir su vida y exponer la oscuridad y la ignorancia causada por el pecado. Es decir, nosotros necesitamos ese proceso de alumbramiento y de iluminación para que como iglesia sepamos cuál es el poder de Dios, que nos da la fuerza y que operó y opera en nosotros, como también esta funcionó en Cristo Jesús. El poder viene de la palabra dunamis, poder dinamita de Dios. El Espíritu de Dios derrama de su Espíritu para dinamitar nuestras vidas con su poder, para que por medio de su poder Dios nos llene del kratos de su fuerza. Y entonces nosotros en esta vida y en esta realidad podamos darnos cuenta que no importando el escenario, la situación, filosofía de la época, creencia política de la época, religión, cultura, economía, nosotros vivimos según la vida que ha sido derramada por medio de su Espíritu Santo. Pues nosotros estamos en este mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Y en nosotros opera la vida, el poder, según la operación del poder de la fuerza de Dios. Es decir, hay una generación que como su iglesia podemos nosotros notar y ver que es verdaderamente poderosa. Es una iglesia victoriosa y que es una iglesia triunfante. Ahora bien, esta iluminación de su palabra revelada nos sirve para la comprensión de qué cosa. Uno, de quién es Dios Padre, quién es Dios Hijo, quién es Dios Espíritu, todo esto en Cristo. Dos, saber quiénes nosotros somos, y sabiendo quiénes somos, saber también qué poder tenemos. Si yo entiendo quién yo soy, yo entiendo y comprendo que yo tengo. Y entendiendo que yo tengo, también dimensiono y comprendo lo que yo puedo. De ahí la declaración del apóstol Pablo. La declaración del apóstol Pablo no solo fue una declaración heroica, sino era la declaración de alguien que entendía cuál era el sentido, el significado, el valor y el propósito de su vida. Entonces, al saber quién es él también sabe qué poder tiene. ¿Sí me estoy explicando, Joacá? Si yo sé quién yo soy, yo comprendo el poder que tengo. Y si comprendo el poder que tengo, yo logro dimensionar entonces lo que yo puedo. ¿Y qué cosa dijo el apóstol Pablo? Que él podía, según el poder de la fuerza que operó en Cristo y está operando en él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos de nosotros creemos que ese poder glorioso de la fuerza de Dios ha sido derramada en nuestras vidas? Entonces sé quién yo soy, sé lo que yo tengo y entonces sé lo que yo puedo. Vamos a leer un ejemplo de esto que de pronto tiene una aplicación inmediata para ese escenario donde Jesús estaba enviando a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 16. Y dice: he aquí yo os envío, era Jesús diciéndole a sus discípulos, como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Por qué les pongo este ejemplo de lo que sucedió con Jesús en ese tiempo junto con los discípulos? Porque el mismo Señor sabía que el mismo sistema, el mismo cosmos había sido creado para perseguirlos, pero no los envió creyendo de que les iba a ir mal, sino porque sabía, él entendía
cuál es el poder de Dios que opera en su iglesia. Si Dios sabe en dónde nosotros estamos ubicados, en dónde nosotros vivimos y nos permite estar ahí, es porque Dios sabe que en su iglesia opera su poder y su fuerza. Y si nosotros logramos abrazar esta realidad y esta propuesta de Dios, entonces nosotros también tendremos claro lo que nosotros tenemos de parte de Dios. Y tenemos el poder de Dios. Y si tenemos el poder de Dios, también tenemos nosotros presente qué es lo que podemos hacer. Ahora bien, esto mismo nos lleva o me permite que podamos ir a un caso sí ya un poco más claro de esto. Y para eso quiero que podamos ver en Hechos 17, versículo 1, es el caso de Pablo y Silas. Pablo y Silas no eran ningún querubín, ni ningún serafín, ni era el arcángel Gabriel. Eran dos hombres, pero llenos del poder de Dios. Y si llenos del poder de Dios, llenos de la fuerza de Dios. Y vamos a leer el caso de Silas, de Pablo y Silas. Y dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniéndole celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y contando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarla del pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan, ¿qué cosa? El mundo. Y miren cómo dice acá: que trastornan el mundo entero. ¿Y cuántos eran? 2. También han venido acá. O sea, quien escucha o lee uno esto sin conocer el contexto, se imagina que eran por lo menos los 300, ¿va? Pero no, era Pablo y Silas. Trastornando el mundo entero, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron el pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Bueno, esto es verdaderamente relevante y poderoso, porque vamos a darnos cuenta que no eran más que 2 personas, pero llenas del poder de la fuerza de Dios. Jesús trastornó también el mundo, y lo hizo por medio de 12 discípulos que posteriormente se convirtieron en 12 apóstoles. Y dentro de esos, aunque no estaba como discípulo de Jesús, estaba Pablo, otro de los apóstoles de la gracia de la fe, llenos del poder, de la gracia, de la verdad, de la fuerza de Dios. Y ha sido tal el impacto de la vida de ese poder derramado en estos hombres, porque son hombres, que hasta el día de hoy aquello que creyeron se sigue propagando y multiplicando por medio del poder de la fuerza que operó en esos hombres. Tanto que entonces ellos eran anunciados como los que trastornaban, imagínense ustedes, el mundo. ¿Y qué nosotros comprendemos hoy por el mundo? Todo ese sistema creado por los hombres religiosos, económico, gobierno, porque el impacto de Pablo y Silas fue tanto que ellos fueron acusados de sedición
¿Y qué es la sedición? Es sublevar al grupo de personas contra la autoridad y es considerado un delito. Por eso estaba preso. Pero en realidad la violencia en algún momento que el apóstol Pablo y Silas demostraron no fue por medio de cuestiones físicas. Es decir, Pablo y Silas no empezaron a quemar llantas, empezaron a levantar carteles y a golpear gente. Lo que empezaron a anunciar era Cristo. Pero era tal el impacto de lo que anunciaban por medio de lo que hablaban y de su vida, que lo que se decía de ellos era que tenían básicamente la capacidad de trastornar todo el sistema. Dos personas con entendimiento de quiénes eran, qué tenían y entonces qué podían, y provocaron una transformación, un trastorno, un movimiento que los llevó inclusive a estar presos. Pero Pablo y Silas tenían claro quién es Dios, quiénes son ellos en Dios, qué tienen en Dios y qué cosas pueden en Dios. Cuando nosotros como iglesia del Señor logremos dimensionar cuál es el poder, porque nos es alumbrado, iluminado el poder de su fuerza y su realidad, seguramente nosotros comprenderemos que lo que a nosotros nos define no es una situación, es la misma vida en Cristo. Miren lo que dice aquí. Vamos a ver lo que significa la palabra trastornar. ¿Qué provocó entonces el poder de Dios en ellos? Este efecto, el de trastornar. Y trastornar significa darle la vuelta a algo desde arriba hacia abajo. Es decir, no llegaron a ser medio algo. Llegaron a darle vuelta desde arriba hacia abajo. Es decir, desbaratar, poner patas arriba, elevar una parte en detrimento de otra, el cual resulta en la dislocación, confusión, desestabilización, desorden, perturbación. ¿Y qué dice la Escritura que Pablo y Silas estaban haciendo? Anunciar a Jesucristo como el Rey. Pero no era solo porque se paraban y decían Jesús es el Señor. Es que estaban movidos por el poder de la fuerza de Dios. Y movidos por la fuerza de Dios, esa aparente y simple declaración tenía la capacidad de poner desde arriba hacia abajo, desbaratar, dislocar, destabilizar, desordenar, perturbar el orden del mundo. Y eran dos personas, pero llenas del poder de Dios. Y entonces la pregunta es, ¿dónde está la iglesia del Señor que es movida por medio del poder de su fuerza en este mundo? Hoy, tristemente, por las filosofías de este mundo, hay una iglesia más materialista, más humanista, menos plena, más antropocentrista, más woke y menos de Cristo. Y entonces, ¿qué sucede? Hoy tenemos una iglesia que busca estar anestesiada, no una iglesia que entienda que está siendo capacitada para poner de arriba abajo el sistema, desbaratar, dislocar el sistema, no por medio de la violencia física, sino por medio de la fuerza y del poder derramado en su iglesia. Defendiendo la verdad, dice la iglesia, dice la Escritura que la iglesia es columna y baluarte de ¿qué cosa? Y muchas veces la iglesia ha sido la primera en creerse las mentiras. Y no solo creérselas, sino participar de la mentira. Y entonces es ahí donde tenemos que preguntarnos, ¿estaremos como iglesia despiertos, iluminados, alumbrados? O tal vez estamos jugando a ser la iglesia, pero no a ser iglesia. Porque si somos la iglesia de Dios, no es que necesitemos del templo más grande de Latinoamérica. Necesitamos 1, 2,
10, 20, llenos del poder de Dios. Y entonces es aquí donde podemos nosotros observar la importancia de aquella declaración profética del salmista David, donde él decía: yo estaré satisfecho el día que yo despierte a tu semejanza. Salmo 17:15. Nuestra satisfacción no está en el mundo. Nuestra plenitud no está fuera de Cristo. Nuestra realidad no es la situación, no es tu crisis, no es tu enfermedad, no es tu dolor. Es la vida que tienes, en quién la tienes. Y entendiendo esto, tú sabes lo que tienes. Y si tú comprendes lo que tú tienes, tú dimensionas entonces lo que tú puedes. ¿Cómo lo dijo el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, desde la cárcel. Y entonces vamos a leer lo que dice Juan 16:33. Dice: les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo, Jesús. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Ustedes habrán de sufrir. No habla del ser, sino del estar. Porque muchas veces nosotros decimos, con una simple declaración, somos afligidos. Del ser. Es una declaración errónea que afirma equivocadamente nuestra identidad. Habremos de sufrir, pero somos triunfantes, victoriosos, más que vencedores en Cristo. Padeceremos, pero no somos nuestro padecimiento. Habrá dolor, pero no somos nuestro dolor. Habrá probablemente, como dijo el apóstol Pablo, escasez, pero no soy escaso. Comprender quiénes somos, Fernando, define en gran manera lo que tienes y entonces lo que puedes. Yo no sé por qué escenario nosotros podamos estar pasando. Quizá estemos sufriendo, pero no somos nuestro sufrimiento. Quizá estemos padeciendo, pero no somos una iglesia de víctimas. En nosotros opera el poder de Dios, con su fuerza. Entonces es tiempo de que nosotros como iglesia dejemos de vernos como las víctimas de lo que estamos viviendo y podamos darle gracias a Dios aún en lo que sufrimos, que ese sufrimiento lo que produce en nosotros es que Jesucristo sea formado y conformado en nuestros corazones. Y si la vida del Hijo de Dios se hace cada día más visible en nosotros, lo más seguro, lo más probable es que podamos nosotros estar en el mundo, pero nosotros nunca vamos a ser vencidos por el mundo. Y como dijo el profeta Isaías, andaremos por este camino. Y si alguien entra a esta vida, por muy torpe que sea, nunca se perderá. Porque en nosotros está el poder de Dios. Y si está el poder de Dios, Pau, en nosotros está la fuerza de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo. Y el fortalecer viene del griego y endinamó. Y miren, este es el contexto histórico para que nosotros un poquito lo comprendamos. El contexto histórico y cultural en el mundo grecorromano habla de la fuerza y el poder como valores muy valorados, a menudo asociados con la destreza física o la influencia política. Sin embargo, en el Nuevo Testamento redefine la verdadera fuerza como el empoderamiento espiritual que proviene de Dios. Este empoderamiento divino fue crucial para los primeros cristianos, que enfrentaron la persecución y necesitaban fuerza interior para permanecer fieles. El concepto de recibir poder de una fuente divina habría sido contracultural
ya que desplazaba el enfoque de la capacidad humana a la habilitación divina. El simple hecho de que Jesús, de que Pablo, de que Pedro, de que los apóstoles hablaran de la fuerza y del poder de Dios, automáticamente hacía que estuvieran contra la cultura de ese tiempo. Porque para esta cultura, el poder y la fuerza radicaba en ellos. Y venía el apóstol Pablo, aparecía Jesús y anunciaba que el poder y la fuerza no era como la consideraban los grecorromanos, sino por el contrario, este poder y esta fuerza provenía de Dios. Y es esa la fuerza y el poder que opera en nuestras vidas, en su iglesia, y que a través de ellas, entonces nosotros como su iglesia podemos hacer evidente la victoria que de Dios reina. Amén. Es importante que nosotros crezcamos a la exposición de su palabra para entender quiénes somos, qué tenemos y qué podemos. ¿Quiénes creen esto conmigo? ¿Somos bendecidos? ¿Somos más que victoriosos? ¿Creen que estamos avanzando poderosamente en la fuerza de Dios? ¿Que estamos en este mundo pero que no somos de este mundo? Amén. Muy bien, vamos a finalizar orando.